Hoy vamos a iniciar un tema que lo hemos titulado El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Y estaremos trabajando un buen tiempo en este tema, el carácter de Cristo. Creo que es el tema más importante y el que más deberíamos de estar trabajando a nivel de ministerio, a nivel de iglesia, a nivel de formación. No preocuparnos tanto de pronto por darle a la gente conocimiento o darle a la gente información de la Biblia o llevar a la gente tal vez a anhelar dones, que lo voy a explicar por las Escrituras, sino más bien a que el carácter de Cristo se forme en cada ministro, en cada líder, en cada servidor del Señor en nuestras comunidades cristianas, en cada esposo, en cada esposa, en cada hijo, en cada persona que estudia, que labora, que es empleado o que es jefe. Yo creo que la urgencia ahora de nosotros como hijos de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Es que Cristo sea formado en nosotros para reflejar el carácter de Cristo, para hacer luz, para dar testimonio de una fe verdadera y de un cristianismo de hombres y mujeres verdaderos. Porque cada día nuestro carácter es probado. Uno realmente conoce a la persona o a las personas es cuando su carácter es probado. Cuando la persona está bajo una presión, bajo una circunstancia adversa, contraria, bajo una dificultad, ahí es que realmente se conoce a las personas. A las personas. Es en las circunstancias. ¿Cómo enfrento yo el diario vivir? Y ahí reflejo el carácter, realmente lo que soy y lo que tengo adentro. Ese es un tema muy importante. Ahora, tendríamos que hacer como un paralelo entre lo que es carácter y entre lo que es carisma, a nivel ministerial, a nivel de liderazgo y a nivel congregacional. Voy a empezar por carisma. Carisma viene del griego charis o charis, que quiere decir don o dones, quiere decir regalo o regalos. Entonces, todos nosotros cuando llegamos a Cristo y nos reconciliamos y nos hacemos uno con Él, de acuerdo a Primera de Corintios, bueno, lo voy a decir en el orden. Romanos capítulo 12, desde el verso 3 hasta el verso 8, habla de los caris o de los dones del Padre. Habla de los dones del Padre. O sea, el Padre dándonos dones, dándonos regalos. Efesios capítulo 4, verso 11, la Biblia habla de los dones de Jesucristo. Jesucristo dándonos dones, y en Efesios 4, 11 habla de dones en forma de hombres y de mujeres. Son dones ministeriales. Quiere decir que el ministerio es un don, es un regalo de Jesucristo. El mismo contexto de Efesios 4, desde el versículo 7 al versículo 11, dice que él llevó cautiva la cautividad y subió a lo alto y dio dones a los hombres. Nos dio regalos. Entonces el ministerio es un don de Dios, es un caris o un charis, es un regalo de Dios. Y Primera de Corintios 12 habla de los dones del Espíritu, donde habla las Escrituras de que el Espíritu Santo repartió dones a cada uno. Entonces ella habla del don de fe, de ciencia, de sabiduría, de palabra. Son dones, son dones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para recibir los dones de Dios? Dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces Dios nos dio esos regalos. O sea, los dones son, la palabra don viene del griego charis o charis, que quiere decir don inmerecido.
inmerecido. Entonces, cuando uno mira las escrituras también dicen claramente, es un texto pues muy poderoso y muy edificante. Eso está en Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice las escrituras, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, los dones son irrevocables, son regalos, y el don y el llamamiento de Dios es irrevocable, o sea, Dios no lo quita. A veces se interpreta mal el libro de Job, cuando Job dice Dios dio, Dios quitó, y de ahí la gente hace doctrina, que Dios da y Dios quita. No, ¿acaso Dios es camaleón? Dios no cambia de colores, ni Dios está jugando a los dados, como dijo el escritor del libro de Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Dios no juega a los dados. Y Job al final de su ministerio, de su vida, en Job 42, verso 2 y 3, dice, hablaba cosas que no entendía. O sea, él no entendía, entonces de ahí no hay doctrina de que Dios da y Dios quita, Dios no juega a los dados. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Quiero hacer este paralelo para entrar a ver por las escrituras la importancia de este tema, el carácter de Cristo. Vamos a mirar qué es el carácter de Cristo. Vamos a mirar cómo se forma el carácter de Cristo en nosotros, que realmente esa es la esencia y el propósito del Evangelio de Cristo y de nuestra asistencia aquí en la tierra. Precisamente de ahí nace este tema. ¿Cuál es el propósito por el cual fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Para qué Dios me plantó a mí en este siglo XXI? Para reflejar su carácter, para reflejar el carácter de Cristo. Entonces, los dones son regalos de Dios. Y los ministerios no deben fundamentarse en los dones. La vida cristiana no se debe fundamentar en los dones, porque uno con dones puede levantar un ministerio, uno con dones puede levantar lugares, uno con dones, sea el don de predicar, de enseñar, de evangelista, de apóstol, de profeta, el don de milagros, el don de ciencia, el de revelación, el de fe, el de sabiduría. Uno con dones puede abrir lugares y puede extender el ministerio por todo el mundo. Y el ministerio puede edificarse en los dones. Uno con dones puede edificar muchas cosas, pero si no tiene carácter, si no tengo carácter, lo que edifiqué con los dones, en 5 minutos lo puedo derribar, lo puedo tirar al suelo. Los ministerios y la vida cristiana no se debe basar en los dones. ¿Los dones son malos? No, son regalos de Dios. El don necesita carácter. Los dones necesitan señorío. Los dones necesitan gobierno. Dice Mateo 7:20, por sus frutos os conoceréis. Dice Mateo 7:21 al 23 que se le van a presentar al Señor muchos. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre. Y los dones que nos distes, hicimos milagros, echamos fuera demonios y sanamos multitudes de enfermos. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco a ustedes. Y tal vez ellos le van a decir, pero Señor, si teníamos internet y salimos en radio, televisión, en prensa, el mundo nos conocía. Dios les va a decir, no, yo no los conozco a ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque estos hombres de Mateo 7:20 al 23 edificaron sus ministerios en los dones y no en el carácter de Cristo. Entonces, uno con dones puede estar el don de cantar, el don de predicar, el don de enseñar, el don de evangelizar, y hay muchos dones en la iglesia, pero la prioridad es el carácter. El don tiene que ser gobernado por el carácter de Cristo. La iglesia de Corintios tenía dones y Pablo después los exhorta y les dice, Primera de Corintios 14:40, hagan todo decentemente y con orden, dejen esas locuras. Porque la iglesia de Corinto desordenada y loca con los dones, loca, y esas reuniones volvieron
un espectáculo, un show, bueno, unas cosas que el mismo Primera de Corintios capítulo 12, 13 y 14 nos afirman, y el mismo apóstol Pablo los exhorta y les dice, el carácter. ¿Cuál era el dolor de Dios, del Espíritu Santo, que inspiró a Pablo para escribir Gálatas 4:19? Gálatas 4:19 dice las Escrituras, por quienes os vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado, dice, en vosotros, en vosotros. O sea, el Espíritu Santo le hace sentir a Pablo dolores de parto, y una mujer sabe lo que es un dolor de parto, unos dolores fuertes, profundos, bueno, eso lo sabe una mujer. Ese era el dolor de Pablo, que Cristo se formara, que el carácter de Cristo se formara en los cristianos, porque él sí entendió este propósito. Por eso en el mismo Gálatas 2:20 le dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, Cristo gobierna este carácter de Pablo, natural, pero ahora vive Cristo en mí. Y a eso le apuntamos a través de este tema, el carácter de Cristo. Entonces vamos a empezar esta mañana a explicar por las Escrituras qué es carácter. O sea, cuál es el significado de carácter en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar por las Escrituras qué es el carácter de Cristo. Seguiremos en esa misma línea de pensamiento todo este mes y parte del próximo mes, hablando de cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida. Porque ¿qué le sirve a uno? Sí, llenemos más la congregación, sí, multipliquémonos, sí, crezcamos, si los que estamos no estamos reflejando el carácter de Cristo. Si los que estamos no estamos reflejando el carácter de Cristo, que lo vamos a mirar por las Escrituras, que es muy claro cuando la Biblia nos hace el trazo y nos da la revelación y la enseñanza y la iluminación del carácter de Cristo. Vamos a mirar por las Escrituras qué es carácter y después qué es el carácter de Cristo. Cuando iniciamos a estudiar este tema, guiados por el Señor, la palabra carácter no aparece en ningún versículo de la Biblia, en ninguno. Yo acabé de leer Gálatas 4:19 y ahí no dice carácter, ahí dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y uno puede buscar por toda la Biblia, la palabra carácter no aparece en la Biblia. Aparece un título en 2 de Timoteo capítulo 3. Es un título, que los títulos no son inspirados por Dios, que están allí es para darnos claridad de realmente qué es lo que habla el capítulo o los temas que tiene el libro de la Biblia, y en su gran mayoría los títulos muy acertados, o sea, son muy claros, son veraces. En 2 de Timoteo 3 dice el carácter de los hombres en los postreros días, y realmente de eso es que habla el capítulo. Pero como tal, la palabra carácter en la Biblia no aparece. Entonces, la Biblia se escribe el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego y otras partes en arameo. Entonces, cuando uno va a los idiomas originales, que es muy sencillo a través de tanto material que hay hoy, libros interlineales, hebreo-español, griego-español, diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas, uno va por las Escrituras, va a estudiar un poco, ir a profundizar en el idioma original, porque del idioma original se entiende el significado verdadero de las palabras, Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Dice las Sagradas Escrituras, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra imagen en el hebreo, la palabra imagen es tepselem. En el hebreo, tepselem es la palabra imagen. Sus significados son parecido, apariencia, hacer sombra, modelo, forma y la palabra que estamos estudiando, carácter. Carácter. Entonces, en las Escrituras, desde Génesis, cuando la Biblia habla de tepselen del hebreo, de la imagen de Dios, quiere decir el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y el carácter de Dios es su imagen. Voy a adelantarme un poco. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el que tiene toda la autoridad en la creación. La imagen de Dios es Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Por eso él dijo en Juan 10:30, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo vine a reflejar la imagen de Dios o el carácter de Dios. Por eso dice Juan 14 del verso 3 al verso 6. Dice, desde el verso 14 del 3 al 8. Pasa por el 6 donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, porque le dice Felipe, muéstrenos al Padre. Y él dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me ha visto a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al Padre. Él es la imagen. Y 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo, que es la imagen de Dios. La imagen. Entonces fuimos creados en Cristo. Por eso Colosenses 1:15 al 19 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Fuimos creados nosotros en Cristo. En Cristo fuimos creados. Entonces yo miro las escrituras y digo, tremendo, porque de verdad, entender por las escrituras y por sus idiomas originales y una sana interpretación de la Biblia, que cada vez que aparezca la palabra imagen referente a Dios en el Antiguo Testamento, viene el hebreo tepselen y que quiere o que significa parecido, apariencia, carácter, para hablar de alguno de sus significados. Esto es muy poderoso. Ahora miramos otros textos. Génesis 1:26 dice las escrituras, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre con nuestro carácter. Y continúa diciendo Génesis 1:26, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza viene del hebreo demú. Demú. Imagen, tepselem, hacer sombra, parecido, figura, apariencia, carácter. Bueno. Y la palabra semejanza del hebreo demú. Demú. Que quiere decir manifestar, mostrar, representar, representante, reflejo, reflejar, reflejar. Desde Génesis capítulo 1 entendemos el plan salvífico, el plan de Dios con el hombre. Nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, si la palabra imagen quiere decir carácter, la palabra semejanza quiere decir manifestar, mostrar, representar,
reflejar ese carácter con que fui creado, con que fui creado. Dios nos creó a su imagen, con su carácter, y Dios nos creó conforme a su semejanza, es para reflejar su carácter, es para reflejar su carácter. Entonces, cada vez que nos encontremos la palabra imagen en el Antiguo Testamento, sabemos que viene el hebreo tepselen y la palabra semejanza del hebreo demut, que quiere decir reflejar el carácter de Dios. Vamos a explicar muy sencillamente, muy claramente qué es carácter. Por las Escrituras, esto es muy sencillo. Proverbios 14:6 dice, el escarnecedor busca la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. O sea, el hombre o la mujer con la mente de Cristo, la sabiduría le es fácil memorizar la Biblia, es fácil interpretarla, es fácil escudriñarla, es fácil entenderla y es fácil obedecerla porque Él va a morir en Cristo y Él se va a guardar en Cristo y es fácil. Mi yugo es fácil, dijo Cristo en Mateo 11:28-30, y ligera mi carga. O sea, yugo es dejarme guiar de Él, de su señorío. Por eso hablamos de dones, pero con carácter, con gobierno. Por eso hablamos de un tema clave importante como este. O sea, yo no ando preocupado por llenar lugares, por que la gente, no, yo ando preocupado es por reflejar el carácter de Cristo. Ese es mi dolor de parto, que la gente muestre a Cristo, que el ministro refleje a Cristo, que el esposo refleje a Cristo en el trato con su esposa, que la esposa refleje a Cristo en el trato con su esposo, que los padres reflejen a Cristo, que los empleados reflejen a Cristo, que los estudiantes reflejen a Cristo, que los jefes reflejen a Cristo. ¿Para qué llenar más la gente de Biblia y de conocimiento? ¿Para qué llenar más la gente de actividades y de sacrificios? ¿Por qué no hacemos un alto en el camino y decimos, hombre, la prioridad aquí es que Cristo sea formado? Y de ahí para allá la gente va a empezar a ver a Cristo en nosotros. Vamos a hacer un paralelo entre lo que es el carácter de Cristo y el carácter de los hombres. Y vamos a hacer un paralelo en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses, en Primera de Timoteo. Por eso queríamos en Segunda de Timoteo, capítulo 3, qué es el carácter de Cristo y cuál es el carácter de los hombres, porque solo hay dos clases de carácter. La gente cree que hay miles de carácter, que el carácter es la personalidad. Es otra de las cosas que la gente confunde, que carácter es personalidad. No, la personalidad es una cosa y el carácter es otra. ¿Qué es la personalidad? Esa parte natural, lo que tiene que ver con tu parte emocional, anímica o almática, y carácter realmente tiene que ver con lo que estamos hablando, la imagen de Cristo y el reflejarlo a Él en el diario vivir, O sea, ¿qué es carácter? Lo que aflora o lo que sale a luz en mi vida cuando estoy bajo presión. Ahí me doy cuenta. Vamos a mirar unos textos en el Nuevo Testamento. Bueno, leamos otros en el Antiguo, Salmos 17:15. Entonces el tema es el carácter de Cristo. Me estoy predicando a mí mismo, me siento confrontado en amor, porque ese es el propósito, de poder reflejar a Cristo y cumplir realmente lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice el Salmo 17:15, es muy poderoso y es parte de lo que le apuntamos esta mañana y con este tema tan importante como lo es el carácter de Cristo. Dice Salmo 17:15, dice las Escrituras, en cuanto a mí, decía David, veré tu rostro en justicia. Y poderoso. Veré tu rostro, o sea, ver el rostro del Señor tiene que ver con la revelación de Cristo. Justicia, la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Él dijo en Juan 16, desde el verso 7 al verso 12. Les conviene que yo me vaya y les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Bueno, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, incredulidad. Justicia porque voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es Cristo se revela. Y dice Salmos 17:15, la parte B, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré pleno, lleno, firme, equilibrado, maduro,
estable, entendido, sabio, prudente, lleno de frutos, humilde, sencillo, sincero, transparente, irreprensible, cuando despierte a tu semejanza. Semejanza hebreo de mud, que quiere decir reflejar el carácter de Cristo. Y yo no reflejo lo que no tengo, yo reflejo lo que tengo. Por eso vamos dentro de este mismo tema, que es carácter, qué es el carácter de Cristo, cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida, y vamos a mirar las dos clases de carácter. Vamos a seguir ahora en el Nuevo Testamento, vamos a mirar unos textos en el Nuevo Testamento. Leámoslos en este orden, Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, verso 29. Ya vimos en el Antiguo Testamento la palabra carácter tepselem y la palabra semejanza representar ese carácter demú. Ahora vamos a mirarlo en Romanos capítulo 8, verso 29, la palabra carácter. Dice las Escrituras, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que antes conoció, Dios nos conocía, también los predestinó. Predestinar es marcar un destino glorioso en Cristo, en el orden de Dios, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Quiere decir, conformes a el carácter de Cristo. La palabra imagen en el griego es eikon. Eikon o carácter con K, que es sellar, o estampar, o restaurar esa imagen que se distorsionó en el Edén. Esa imagen es que el nuevo nacimiento que habla Juan 3:3 al 6, que habla Tito 3:5 al 7, teológicamente se llama regeneración. Y de una manera práctica, nuevo nacimiento, o sea, el volver a nacer espiritualmente, o el nacer espiritualmente. El nuevo nacimiento, la regeneración, no es otra cosa que lo que dice, ahora lo leemos, Efesios 1, 13 y 14. Fuimos sellados con el Espíritu de Cristo, o sea, la imagen de Cristo se restaura en nosotros cuando el Espíritu nos sella, se restaura. Por eso viene la palabra hebrea griega eikon y carácter, que quiere decir estampar, sellar, restaurar, imagen. Vamos a mirarlo en Efesios 1, 13 y 14 para confirmarlo. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, ahí aparece la palabra eikon o carácter. Dice Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación poderoso, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuimos sellados, ahí aparece la palabra carácter o eikon, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También aparece Efesios 4:30, que dice la Escritura, que es un texto muy conocido, y no contristéis el Espíritu Santo, ¿no?, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados. La imagen de Cristo fue restaurada. Vamos a seguir leyendo texto en el Nuevo Testamento de imagen. Estoy explicando que la palabra imagen, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se relaciona con carácter, con carácter. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. Si el Salmos 17:15 dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza,
La parte inicial decía, veré tu rostro en justicia. Vamos a mirar 2 Corintios 4, 4 al 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo les cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, el Dios de este siglo para ese entonces y aún para cada uno de los siglos ha sido el sistema. En este caso hoy que está el judaísmo, según todo el capítulo 3 y el capítulo 4 de 2 Corintios, interpretando las escrituras con las mismas escrituras, no con fábulas. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ya es el sistema religioso influenciado también por las tinieblas, claro, no deja que a la gente le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Dice, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Entonces, ¿quién es la imagen de Dios? Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, si alguno dice que está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Es ahí donde uno se confronta, ¿será que estoy andando como Cristo anduvo? Pablo decía en 1 Corintios 11:1, imíteme a mí, como yo a Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, viniste a ser imitadores de Dios, de nosotros y del Señor, dice Pablo. Entonces habla de imitar. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es el que refleja el carácter de Dios. Y ese es el propósito por el cual yo fui establecido, hacerme uno con Cristo y reflejar su carácter. Me toca la puerta la necesidad. Viene a mi vida la circunstancia. Está el problema de parejas, el problema con los hijos, el problema a nivel ministerial, el problema entre ministros, el problema entre familias, el problema entre jefe y empleados. Viene la prueba del carácter. La pregunta es, ¿qué es lo que va a aflorar? ¿Qué va a salir a la luz? ¿Mi carácter? Ira, contienda, enojo, disensiones, amargura, resentimientos, odios, venganzas. ¿O va a salir el carácter de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, sabiduría, entendimiento para resolver, para dialogar. 2 Corintios 4, 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque eso no edifica a nadie, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué tal yo toda la mañana diciéndole a usted, no, que es que yo monto globo? Eso no edifica a nadie, sino a Jesucristo como Señor, y no de cualquier manera. No a Cristo como milagrero, multiplicador, proveedor, no, como Señor. Como Señor, que es lo que nos gusta, que Cristo tome el control de nuestra vida, que tome el gobierno. Yo me acuerdo de ese capítulo de Juan 6 y yo digo, es un cuadro muy poderoso. Cuando Cristo le dijo a la multitud, Cristo tenía una iglesia grandísima, como 10,000 miembros tenía ahí en ese momento, 4,000 hombres o 5,000 hombres, mujeres, hijos, más de 10,000 personas tenía Cristo en Juan 6, esa es mucha iglesia. Y el Señor les dice en Juan 6, 1 y 2, les dice, ustedes me siguen es por los milagros. Y en el mismo Juan 6, 25 y 24 y 25 les dice, ustedes me siguen es porque doy mercados. Pero después en el verso 34 y 35 les dice, síganme como Señor, venga, participen conmigo de muerte. Se le desbarató, hasta los 12 que tenía de líderes se le iban a ir. El primero que iba a ir corriendo era Pedro. Y el Señor les dice, están ofendidos, esto los ofende. ¿A quién iremos? Dice Pedro, y tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién hay que predicar? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Esos somos los ministros. La palabra ministerio o ministrar es servir. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. No hay mayor placer que el servir a la gente. Me acuerdo de una frase de una mujer. Si no vives para servir, no sirves para vivir. En Juan capítulo 3 está el cuadro del servicio. Dios metido en Cristo, lavándole los pies mugrientos a los discípulos. Mugrientos, porque esos andaban en sandalias y en el desierto. Era el mismo Dios metido en el carpintero, lavándole los pies a los discípulos. ¡Qué humillación! Y era el trabajo de los esclavos. Por eso Filipenses 2, 5 al 11 dice, se humilló hasta lo más bajo. Se hizo
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó tomando forma de siervo, no animal, porque nosotros no somos animales. De siervo quiere decir esclavo, porque se hizo esclavo allí. Dice, se humilló hasta lo más bajo, pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la revelación, en la iluminación, en el conocimiento, en el entendimiento de Jesucristo. Poderoso, necesitamos que Cristo se nos revele para que su carácter se forme en nosotros, porque lo miraremos más adelante cuando hablemos qué es el carácter de Cristo. Vamos a mirar otros textos de carácter ahí en 2 de Corintios. Volvámonos un poquito, en el mismo orden. 2 de Corintios capítulo 3, leámoslo del verso 14 al 18. Yo reconozco que por causa de tiempo uno tiene que ir un poco rápido, pero desde 2 de Corintios 3, 14 al 18 quiero leerlo para afirmarlo de 2 de Corintios 4, 4. Dice 2 de Corintios 3, 14 al 18, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se cerró, quedó cegado. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, o sea, Cristo quita el velo del judaísmo. Dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, hay gente que lee el Antiguo Pacto y no lo entiende, y lo interpreta literal, y lo aplica literal, y andan, y tremendo. Yo digo, verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, a Cristo como Señor, el velo se quitará, porque en Juan 6 estaban convertidos a los milagros y a los mercados. Pero cuando el Señor les dijo, yo soy el Señor de ustedes, venga, los llevo a muerte, participen conmigo de muerte, salieron corriendo. Dice Juan 6, 60 al 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Claro, la gente va es por lo circunstancial. La gente hay mucha gente que va a las congregaciones por el mercado, por la remesa, por el milagro, pero cuando ya se le llama a un compromiso, se le llama a un morir, a un renunciar a tantas cosas de este mundo, salen corriendo. 2 de Corintios 3:16, cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, Cristo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Poderoso. Antes de leer el 18, a uno le encanta este versículo y uno dice, uy, tengo libertad, Cristo me hizo libre, Romanos 8:21, una libertad gloriosa, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad, somos libres, claro. Pero yo me hacía una pregunta estos días, yo decía, pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿tiene libertad en mi vida para formar el carácter de Cristo? ¿O tiene limitaciones? 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. O sea, la misma escritura, la revelación. Dice, somos transformados, renovados, cambiados, de gloria en gloria. O sea, cada día hay una gloria mayor. Dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La labor del Espíritu del Señor es formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Esa es la labor del Espíritu del Señor, del Espíritu del Señor. Y 2 de Corintios 4:16 dice, ahí mismo, 2 de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. Cada día el Espíritu Santo trabaja en mi vida para formar el carácter de Cristo. Los dones están dados, los dones son gratis, son regalos de Dios. Yo no tengo que hacer nada para tener dones, Dios me los dio. Yo tengo que, por la guianza del Espíritu, descubrirlos. O una autoridad, un ministro, me aclare por las Escrituras y Dios confirme, primeramente por su palabra, por su Espíritu y también por hombres de Dios equilibrados y maduros, los dones. Pero yo no tengo que hacer nada para recibir dones. Pero para que forme el carácter de Cristo en mi vida, sí. Sí tengo que renunciar a muchas cosas, sí tengo, 1 Corintios 15:31, Pablo decía, porque cada día muero. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Para que se forme el carácter de Cristo en mí, Pablo dijo, todo lo tengo por basura, porque yo quiero que el carácter de Cristo se forme en mí. Todo lo tengo por basura. Eso es muy poderoso. Pablo veía que la riqueza de él era el carácter de Cristo. Dio la medida, dio la talla. Por eso después de Cristo, hombre de admirar, el apóstol Pablo, un hombre que fue malo, violento, agresivo, dice Hechos 9:1-3 que respiraba amenazas, se le veía el odio a este hombre. En la muerte de Esteban se llevó la ropa a Esteban como un trofeo para su casa. Este hombre estaba cautivo del odio, de la violencia y de maldad, persiguiendo cristianos. Pero este hombre todo lo tuvo por basura y dijo, no, yo quiero el carácter de Cristo. Y dio la medida. Después de Cristo, hombre en la Biblia para admirar, fue el apóstol Pablo. Pedro no dijo, imíteme a mí como yo a Cristo. Moisés no dijo, imíteme a mí, porque Moisés en Números 20, del verso 8-12, Moisés todo amargado cogió a Cristo a palo. Le metió 2 garrotazos a Cristo. Y Dios le dijo, Moisés, hasta aquí, no entrarás a la tierra prometida porque no me creísteis. Dios le dijo, háblele a la roca. En Éxodo 17, 1-7 le dice Dios, golpee la roca a tiempo de ley. En Números le cambió Dios el método, porque cuando hubo un cambio de pacto, del antiguo al nuevo, un cambio de método, y eso muchos no lo han entendido. Y entonces Moisés fue y todo amargado predicando, rebeldes, endemoniados, y estaba todo amargado Moisés, y cogió la roca a palo. En Números 20, desde el 1 hasta el 12, del 8 al 12 ya ahí dice que golpeó a Cristo 2 veces, hermano, y Dios le dijo, Moisés, hasta aquí. Y uno diría, ay, Dios es malo. No, Dios a ningún hombre en la Biblia le escondió su debilidad. A ninguno. A todos Dios nos mostró que somos de barro. A David, Dios le hizo ver su debilidad. A cada uno, Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 10 y 11 estaba ofendido y se estaba enorgulleciendo y se estaba subiendo. Y en el capítulo 2 Corintios 9, 10 y 11, en el 2 Corintios 12 dice, no me es bueno gloriarme. Pero ya ese hombre va creciendo y dio la talla. ¿Quién dijo, imíteme a mí como yo a Cristo? ¿Quién? Solo este hombre dio la talla. Y uno dice, ay, eso es muy difícil. Entra a Cristo, metámonos en Cristo, que Cristo sea el Señor y que el Espíritu del Señor forme el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a ir cerrando en Colosenses capítulo 3, verso 10. Bueno, yo lo dije ahora, pero leámoslo, Colosenses 1:15. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y Colosenses capítulo 3, verso 10 y verso 11. Colosenses capítulo 3, verso 10 y verso 11. Dice las Escrituras, y revestíos del nuevo. Habla del nuevo hombre, la nueva creación, la restauración del carácter, el nuevo nacimiento, la vida nueva.
el cual conforme a la imagen, el cual conforme al eikon, griego eikon o carácter del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, el conocimiento pleno de Cristo, de su reino, del plan salvífico de Dios, que por su Espíritu lo revela. El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Eso es muy poderoso, a toda la verdad. Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, al carácter del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, y no que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12 para hablar de lo que es el carácter de Cristo. Mírelo, ahí está en el verso 12. Todavía no vamos a empezar a hacer esos paralelos, pero ya que estamos allí para cerrar. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Ese vestidos habla de identidad, de ese carácter. Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, el carácter de Cristo es un carácter santo, carácter de amado, un carácter lleno del amor de Cristo. Eso le tiene que salir al ministro, al cristiano, al Hijo de Dios le tiene que salir el amor por los ojos, por la boca, oye, tiene que impregnar donde llegue con el amor de Cristo. Y el amor de Cristo no es sentimientos, no son pesares, son principios. 1 Corintios 13 habla de la revelación del amor de Cristo. Para eso nos establecieron, para reflejar a Cristo, amando a Dios con toda mi alma, mi mente, mis fuerzas, mi espíritu, mi ser, quiere decir compasión. Amarme a mí mismo y amar a mi prójimo. Cierro. Colosenses 3:12, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Victoriosos en Cristo Jesús.